Hubo muchos homenajes a lo largo de este mes sobre los 200 años de la muerte de Napoleón. ¿Qué opinión te merece todo este tipo de eventos que se han producido? Bueno, obviamente el personaje lo merece, pero si vamos a uno puntual que se dio en el día de ayer, que fue cuando el actual presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, asistió junto a la primera dama y miembros de su gabinete al mausoleo donde reposan los restos de Napoleón Bonaparte en Les Invalides. Fue un hecho que podríamos ya llamar casi como histórico dentro de la política francesa. ¿Por qué? Porque sus inmediatos antecesores, ya sean los conservadores Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy o el socialista François Hollande, o sea, sus antecesores en el ejercicio de la presidencia de la República Francesa, se habían negado a participar de actos homenaje, ya sea por el nacimiento o por la muerte de Napoleón Bonaparte. Hay algunos que dicen que Jacques Chirac directamente detestaba la figura de Napoleón por considerarlo totalmente antitético con el espíritu de la Francia republicana. Otros, como Sarkozy, decían que, chistosamente, no quería que se lo comparen, más porque ambos disponen de una baja estatura que por incluso algunos condicionamientos de la personalidad de Sarkozy. Y François Hollande lo hizo por la histórica reticencia del Partido Socialista francés y de la izquierda francesa de rendirles homenaje a una figura que, si bien comenzó su carrera en el proceso revolucionario francés, la terminó siendo un exponente del despotismo ilustrado o de la monarquía imperial. Por lo cual resulta por lo menos llamativo esta actitud del presidente francés de rendir honores y que luego de llevar la ofrenda floral a el mausoleo de Napoleón Bonaparte ante la prensa, diera dos declaraciones que parecieran, por un lado, contradictorias, pero que en el fondo da un mensaje político y que refleja la situación política de la Francia de hoy. Por un lado dice, es indiscutible que Napoleón es una parte indispensable del ser nacional francés. Cualquiera que escuchara esta frase encuentra, ¿no?, un dictamen político muy importante, casi una declaración de principios. Pero por el otro dice, no podemos olvidar que Napoleón Bonaparte también traicionó a los ideales de la Ilustración al brindar o avalar o dar su apoyo a el esclavismo y el expansionismo colonialista. Amén de que uno podría decir que son dos frases como contradictorias. Por un lado, no se puede soslayar la importancia de Napoleón en la construcción del ser nacional del francés, ¿no? Y algo atemporal, algo que atraviesa los siglos, sino porque, por el otro lado, él cuando hace su crítica, Macron, al costado esclavista y colonialista o expansionista de Napoleón, dice que traicionó a la Ilustración y no hacía la Revolución Francesa. Esto es un dato interesante a tener en cuenta. Macron reivindica la Ilustración, que es preexistente al proceso revolucionario francés, aunque por supuesto el proceso revolucionario francés o diversos sectores que lo encararon se vieron influenciados directamente por la Ilustración francesa, ¿no? Por los enciclopedistas, no nos vamos a nombrar en este momento para no hacer, digamos, necesitaríamos otra charla para hablar de ese proceso, y que el corolario de estas declaraciones de Macron terminan con una frase que dice, ahora bien, el destino de Francia no habría sido el que es si Napoleón no hubiera existido. Claramente, Emmanuel Macron con estas declaraciones nos dio una clase magistral de comunicación política. Cómo en simultáneo se puede hacer una reivindicación a una figura histórica, que claramente genera polémica,
por otro lado, cómo él puede marcar distancia en los temas o en los puntos donde esa figura histórica es polémica, pero por el otro lado hace casi como en un juego dialéctico, una síntesis donde Francia no puede soslayar a Napoleón. Y es responsabilidad del jefe de Estado, de quien representa la unidad del Estado y de los franceses, venir a rendirle homenaje a esta figura. Ahora bien, me parece que quienes hacemos análisis político, y aún destacando, digamos, estas particularidades de estas declaraciones de Macron tras rendirle homenaje a Napoleón, nos preguntamos si esta ruptura con la tradición de sus antecesores de no ir al mausoleo de Napoleón y prestar, y digo entre comillas homenaje, ¿no? Porque la palabra homenaje tiene un peso muy fuerte, si romper con esta tradición que Chirac, Sarkozy y François Hollande habían mantenido, tiene que ver con una decisión del presidente Macron, un presidente que asume con una impronta reformista muy importante, que incluso ese programa de reformas lo lleva en los 2 primeros años de mandato a procesos políticos, económicos y sociales de convulsión, que lo hemos visto, ¿no? En la prensa internacional, los famosos chalecos amarillos que salieron fuertemente a la calle a oponerse a esas reformas, y que se dio además un fenómeno muy particular, chalecos amarillos compuestos por personas que se referenciaban por los dos grandes espectros ideológicos, ¿no? Tanto por derecha como por izquierda, digamos, no era un único movimiento netamente opositor, sino que era muy multifacético. Y por otro lado, un presidente al que se le empezó a cuestionar su capacidad de liderazgo, si con esto Macron quiere plantar dos cuestiones que me parece que tienen que ver también con la figura de liderazgo que nos da Napoleón, y que vamos a seguir dialogando en el transcurso de esta charla. Por un lado, un presidente que dice: yo soy el jefe de Estado, yo determino, por el poder que me da la voluntad popular que me eligió, el seguir con el proceso de reformas, y yo voy a mantener ese proceso de reformas con todos los instrumentos que me da la Constitución, las leyes, y si es necesario, poniendo orden allá donde la oposición a mis reformas no se canalicen por los medios institucionales correspondientes, digamos, el poder legislativo, el poder judicial, la crítica opositora que se puede dar a través de los medios de comunicación tradicionales o alternativos. Y algunos, porque estuve leyendo después en los medios franceses, dieron en llamar: Macron inicia el comienzo de su potencial candidatura a la reelección a la presidencia de Francia con una imagen de un presidente imperial. Bueno, esto lo vamos a saber con el transcurso de los meses y las dinámicas políticas que se den en Francia. Muy bien, Álvaro. Más allá de la figura histórica, que es la más difundida, ¿qué nos puedes contar de Napoleón respecto como a la administración, como líder? Mira, antes esta es una pregunta muy interesante, porque Napoleón, si bien es una figura tan fascinante, tan multifacética y, repito, tan actual, casi siempre cuando uno encuentra un documental, incluso hasta los mejores, los que puede hacer la televisión francesa, la BBC de Londres o History Channel, digamos, aquellos productoras que tienen recursos para hacer muy buenos documentales, o ahora se llaman biopics, siempre encontramos que hay un enfoque en el Napoleón como estratega militar, en el Napoleón como agente disruptivo del orden existente hasta ese momento. Y no se habla del Napoleón como líder
político y un gestor, porque en él estaba la suma de la jefatura del Estado y la jefatura de gobierno del imperio francés. Pero me gustaría, antes de responderte puntualmente esto, Alejandra, en el día de ayer, en el portal Infobae, la periodista Claudia Peiró, que además de periodista es historiadora, sacó una nota que recomiendo, que es, si mal no recuerdo el título, es Napoleón, víctima de la corrección política. Y en él, en ese artículo, palabras más, palabras menos, Claudio Peiró plantea que en estos, digamos, debates que se generan a través o por motivo de los 200 años de la muerte de Napoleón, la revisitación que se hace histórica de la figura de Napoleón ha dejado de ser, digamos, científica en términos históricos, quiere decir, utilizando los recursos que la historiografía como ciencia demanda que sean utilizados para analizar a una figura histórica, y se procedió, según lo que ella plantea, a un fenómeno de revisitación arbitraria, miope, ideologizante y hasta anticientífica de la figura, donde, descontextualizando el periodo histórico en el que vivió Napoleón, no solamente en el que vivió, en el que nació, se crió, se educó, vivió y murió, se lo analiza como si fuera una figura del siglo XXI. Por ejemplo, ella plantea que hoy a Napoleón Bonaparte se lo acusa de misógino, de violador de derechos humanos y de genocidas en los términos, en la acepción de esos términos, como los conocemos en el siglo XXI, y no contextualizándolo en un hombre que vivió en el siglo finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y esto me parece interesante porque también es un hecho que no sucede solo con Napoleón Bonaparte, está sucediendo, por ejemplo, con otras figuras que quizás también algún día podríamos hacer una charla que tiene mucho que ver con el liderazgo y con la estrategia, como por ejemplo Winston Churchill, que en Inglaterra también está en un proceso de revisitación de sus posicionamientos políticos, económicos, culturales, que son propios de un hombre de fines del siglo XIX y de comienzos y hasta mediados del siglo XX. Por eso también esto me gustaría traerlo a colación, porque no solo el debate se está dando en Francia, sino que también está saliendo de las fronteras de Francia y de Europa y está llegando en América Latina, porque es necesario volver, a mi entender, a una revisitación histórica de los grandes personajes dentro de un marco de contextualización y de utilización lo más, digamos, aséptica posible, porque nadie puede evadirse de sus posicionamientos personales, de sus apreciaciones, de sus gustos, de sus tendencias, pero estamos hablando de la historia, y la historia es, nos guste o no nos guste, inexorable. Es lo que fue, lo que sucedió, lo que sucede y en algún momento lo que sucederá. Y trataremos siempre de enfocarnos con instrumentos que clarifiquen y que no sean instrumentos al servicio de un interés personal. Lo digo yo, que soy una persona pública y que conocida por formar parte, digamos, de tal o cual tendencia y que hago un esfuerzo permanente a evitar caer en estos vicios. Así que quería hacer esta aclaración antes de dar mi opinión sobre Napoleón en relación a él como estratega. Y como la institución que me ha invitado es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que espero no equivocarme, nuclea a los profesionales del campo de la economía, del campo de la administración, del campo ¿no? de los contadores Contadores. públicos. No sé si también los actuarios Sí, forman también, los actuarios también sí. forman parte del consejo profesional. Me pareció interesante encontrar alguna vinculación entre
la figura de la que estamos hablando y el campo de ejercicio de los profesionales que forman parte del consejo profesional. Y claro, y yo decía, ¿no? ¿Qué figura tan peculiar, tan apasionante? Primero porque, ¿cómo es posible o cómo fue posible que un hombre, repito, que nace entre mediados y finales del siglo XVIII y que desarrolla ¿no? su actividad militar y política en principios del siglo XIX, que proviene de la media barra baja nobleza corsa, o sea, nace en Córcega, que cuando él va a la escuela militar sufre lo que hoy conocemos como bullying, porque sus compañeros de estudio y de armas le decían le petit caporal, algo así como el pequeño cabo, que en realidad, y voy a ser fuerte con lo que voy a decir, lo que le decían era el cabo enano, porque en realidad le querían decir eso, ¿no? Se burlaban de sus digamos, particularidades físicas, ¿no? Y en un momento en donde no existía ningún criterio para que él pudiera reclamar frente a las autoridades por ese hostigamiento, lo que podría haberlo obligado a abandonar sus estudios militares, retirarse y quizás, no sé, dedicarse como su padre a la representación de Córcega ante los estados generales de Francia o al ejercicio de la jurisprudencia o el comercio, o incluso tomar una decisión drástica frente al hostigamiento, cómo este hombre, pasando por todas esas limitaciones, que luego, cuando deja Córcega y va a Francia, ya no solamente son físicas, sino también de origen. Un hombre que ante el establishment francés era digamos, un outsider, un provinciano, un periférico, incluso para ellos no un francés total, ¿no? Sino un hombre con apellido italiano. Y que además se había graduado, digamos, con unas calificaciones promedio, y este hombre logra llegar a los más altos rangos de la jerarquía militar, del ejército revolucionario y del directorio. Logra, por su inteligencia política, formar parte de las conspiraciones, y bien digo conspiraciones, que llevan a dar el golpe de Estado que lo consolida, derroca al directorio y lo consolida a él como primer cónsul del consulado, con el que él después va a llevar adelante sus principales victorias militares, que lo encaminan a transformarse en emperador de los franceses, rey de Italia, protector y reunificador de los estados germánicos, y no solamente contento con eso, hacer que hermanos y amigos dilectos se transformaran en reyes o interventores de los principales estados que en sus campañas militares él iba conquistando. Caso paradigmático, José Bonaparte, que es ¿no? instituido rey de España, motivo por el cual, tras el derrocamiento de Fernando VII, genera el proceso emancipador en las colonias hispánicas en América Latina. Digamos, nosotros, los argentinos, y muchos estados latinoamericanos, somos países emancipados, producto de la invasión napoleónica a España, el derrocamiento del rey Fernando VII, y curiosamente, los argentinos, esto hay que recordarlo, por lo menos, digamos, los ciudadanos, entre comillas, del Virreinato del Río de la Plata, declaramos nuestra libertad y constituimos nuestra primera junta de gobierno en nombre del rey depuesto por Napoleón y su hermano. Un dato que a veces no lo olvidamos, ¿no? Napoleón generó nuestro proceso de emancipación y curiosamente nuestra junta de gobierno la declara
en nombre del rey depuesto. Entonces, digo, claramente esto no es por ósmosis, esto no es una circunstancia, una casualidad que se da así nomás. Detrás de esta figura hay cualidades, hay una visión, hay un norte y hay una estrategia y una táctica, una planificación, ¿no? De una visión y una táctica para llevarlo a la práctica. Y obviando el aspecto militar, que para mí es harto conocido, y para ustedes seguro también, y podrán encontrar muchísima información, estamos hablando de un hombre que como jefe de Estado y jefe de gobierno aplicó reformas en Francia, que además exportó a las diversas naciones que fue incorporando al orbe napoleónico, que muchas de ellas hoy siguen vigentes. No nos podemos olvidar, como bien dijo acá Mirta en la presentación, que Napoleón instituyó el primer código civil de la Europa continental estructurado, que se lo conoce como el Código Napoleónico. Pero también Napoleón, durante el consulado y el imperio, estableció, y esto es importante para los profesionales de ciencias económicas, uno de los primeros y más modernos códigos de comercio, un protocódigo penal, pero además tribunales de trabajo y tribunales de resolución de conflictos comerciales y lo que hoy conocemos como las cámaras de casación o los tribunales de casación. Junto con ello, además, Napoleón fue un gran planificador de obras públicas, obras viales, fluviales, portuarias e incluso de patrimonio cultural, muchos de ellos hoy protegidos por la UNESCO. Uno, cuando va a París, va a la Avenue Champs-Élysées, lo primero que se encuentra es un monumento que casi junto con la Tour Eiffel es el caballito de batalla de cualquier guía de turismo, que es el Arco del Triunfo. Digamos que es, además de obra de Napoleón, cómo Napoleón jugaba a esta mixtura contradictoria. Un hombre que es producto de la revolución, producto de un proceso que instaura la república o los ideales republicanos, pero de que después, y literalmente, se autocorona emperador, o sea, todo lo contrario a lo que representaba los ideales de la revolución, del directorio y del consulado, él sigue, ¿no? Instalando en el ideario cultural nacional francés lo que representó la revolución. Imagínense, cuando uno va al Arco del Triunfo, ¿qué se encuentra en el Arco del Triunfo? Por ejemplo, todos los grandes líderes de la revolución, los franceses que participaron en la guerra de independencia norteamericana durante el reinado de Luis XVI, e incluso está, por ejemplo, Francisco de Miranda, uno de los grandes promotores de los procesos emancipadores independentistas de América Latina. Y esto lo hizo un hombre que era considerado a ese momento un autócrata, o sea, que nada que ver con, digamos, un republicano liberal, ¿no? Pero hablaba de esta capacidad que, repito, no hago juicio de valor, no digo que es buena o mala, estoy tratando de explicar un fenómeno que habla de una mentalidad, cómo él podía jugar con, yo me autoproclamo emperador, tengo casi la suma del poder público, mi palabra es ley, pero por otro lado armo un corpus legal, armo ¿no? Hasta incluso una propaganda, porque armar el arco, construir el Arco del Triunfo era parte de la propaganda política napoleónica, que refleja el espíritu de la revolución y del proceso político que lo vio nacer. Y voy a contar una anécdota muy curiosa, que lo dijo una de sus hermanas, perdón, no sus hermanas, una sobrina nieta de Napoleón, que había heredado unos títulos de nobleza y vivió muy bien en Francia hasta sus últimos días. Marcel Proust, el gran escritor francés, la entrevista,
y le dice, Su Alteza Imperial, dice, ¿me podría dar, por favor, su opinión sobre la Revolución Francesa? Claramente entiendo yo que Marcel Proust le hacía esta pregunta de forma capciosa. Preguntarle a un noble y a un monárquico qué piensa de la Revolución Francesa es más que obvio que se esperaba una respuesta contraria y crítica. Y esta sobrina nieta de Napoleón, que tengo entendido que era princesa y duquesa, le dice, yo, revolucionaria de la primera hora, gran amante de la revolución, gran defensora, a lo que Marcel Proust, totalmente asombrado, intenta obviamente salir de esta situación y le dice, pero ¿cómo puede ser? Si usted es una noble, si usted ostenta un título de princesa y es duquesa. Y le dice, mi querido, tenga en cuenta usted que si no hubiera existido la Revolución Francesa, Napoleón no hubiera salido de Córcega, no hubiera ido a Francia, no hubiera sido general, no hubiera sido cónsul, no hubiera sido emperador, y yo con suerte estaría vendiendo naranjas en Ajaccio, la capital de Córcega. Esto me parecía algo que demuestra que los Bonaparte en general han sabido convivir muy bien con la contradicción. Ahora, dicho esto, y mostrando que hablamos de un Napoleón dual, un Napoleón que sabe convivir con la contradicción, incluso la sabe proyectar muy bien hacia lo que hoy conocemos como la opinión pública, y yendo ya puntualmente a la pregunta que me hizo Alejandra, en estos días preparando esta pequeña disertación, encontré en versión PDF, no sé si se podrá comprar por Amazon, no investigué, un libro de un autor que se llama Jerry Manas, que se llama Napoleon on Project Management. Algo así como usar a Napoleón para proyectar el management, y pone lecciones napoleónicas al servicio de la empresa y del liderazgo, ¿no? Y habla de varios principios que aplicaba Napoleón y que este autor, Jerry Manas, considera fundamental que todo aquel que lidere, repito, desde el sector privado, incluso del público, un proyecto ¿no? y lo lleve a buen puerto, debería aplicar. Y yo rescaté 3, porque me parece que son los que más representan a Napoleón y más hablan de, siendo yo una persona ajena al mundo de las ciencias económicas, pero teniendo muchos amigos economistas, muchos amigos contadores públicos y muchos actuarios que todavía me pregunto cómo han elegido esa carrera, que es complejísima, porque cuando he visto los programas de los actuarios, no sé cómo sobreviven a tanta matemática y a tanta estadística. Elegí estos 3. Él dice, Napoleón se caracterizaba por su exactitud. Y él plantea, ¿no? Tenía una obsesión absoluta por el detalle y la precisión. Y él plantea, Jerry Manas, que hoy Napoleón, si viviera hoy, y fuera analizado por algún especialista, ¿no?, en management, sería marcada una cualidad, o destacada una cualidad, como un hombre de inteligencia multilateral o de capacidad multitasking, ¿no? Que él podía trabajar en simultáneo, o utilizando términos militares, ¿no? Atacar en varios frentes, múltiples desafíos y múltiples cuestiones, y a su vez él, según lo que analiza el autor, tenía la capacidad de prever infinitas posibilidades de soluciones a esos temas que se le planteaban, ¿no? Claramente en un mundo tan complejo, tan dinámico y tan emergente como el que vivimos hoy, y más en el mundo de la pandemia y del mundo que se vendrá de la pospandemia, creo que esta será una cualidad que empresarios, gerentes, administradores y líderes de proyectos tendrán que ir desarrollando, porque estamos todos los días pensando ya no cómo será el futuro, sino cómo será el día de mañana. Así que bueno, me pareció interesante
esto, cómo mixtaba la exactitud, ¿no? Esta cuestión de el detalle, el dato, ¿no? Con la capacidad de adaptarlo a situaciones cambiantes. Primera cualidad. Segunda cualidad, ¿no? La flexibilidad, la capacidad de cambiar de planes según las exigencias de las circunstancias. Bueno, claramente se relaciona perfectamente con el punto anterior, y si algo vivimos, por lo menos los argentinos, es que nosotros tenemos que estar desde nuestra vida cotidiana, en nuestras casas, la vida laboral académica, y ni hablemos los procesos políticos y macroeconómicos, adaptándonos diariamente a circunstancias que son cambiantes. Así que Napoleón también lo tuvo que hacer. Y claramente un ejemplo es que recordemos que Napoleón fue exiliado 2 veces. Fue puesto en prisión 2 veces, y en la primera pudo lograr evadir el exilio y volverse a reinstaurar durante 100 días como emperador, aun cuando se lo daba como derrotado. Y es famosa la anécdota, obviamente no hay, digamos, salvo los registros escritos, porque no había, digamos, capacidad de archivo audiovisual, dicen que cuando él se iba acercando cada vez más a París, ¿no? Desde su primer exilio para retomar el trono ¿no? Y volverse a entronizar como emperador, dicen que los diarios, ¿no? Y las gacetas ¿no? y los libelos políticos primero decían: se ha escapado el dictador, Francia en peligro. Entonces, bueno, cuando ya había tocado tierra francesa decía: bueno, el Napoleón ya está, y van cambiando, ¿no? Napoleón ya está en territorio francés y viene subvirtiendo los obstáculos. Cuando ya estaba a 10 kilómetros de Francia decía: ¡viva Napoleón! ¡Ha vuelto el restaurador! Ahora, obviamente lo que se pregunta mucho era qué hacía Napoleón en el medio para poder ir modificando la opinión hasta de sus detractores. Y no era solamente el miedo a que él se cobre venganza. No hay que reducir una personalidad tan multifacética, tan brillante, al solo hecho de que si él tomaba de nuevo el poder se iba a vengar, que además lo hizo, pero digamos, solamente por eso. Era la capacidad de que él iba reconstituyendo aliados, ¿no? Y consiguiendo nuevos que antes le eran opositores para retomar el poder. Sí, duró 100 días y después ya directamente terminó su vida en el exilio final. Pero esto me parece también un dato interesante, cómo él se ajustaba a las cambiantes circunstancias, que en el caso de él implicaba hasta la posibilidad del magnicidio, ¿no? De que lo mataran o que directamente ya ni le permitían el exilio, ¿no? Y lo sacaran directamente de circulación. Y la tercera característica que más destaco de Napoleón, y que tiene que ver con los 2 puntos anteriores, y en especial con el constituir lo que hoy llamaríamos un núcleo duro de sostenedores, un núcleo duro de aprobación. Vieron que hoy cuando analizamos estudios de opinión pública, las encuestas dicen: está el núcleo duro de tal o cual dirigente o tal o cual candidato. Bueno, Napoleón también pensó en eso, en tener su núcleo duro de defensores, ¿no? De sostenedores. Incluso al día de hoy existe un grupo de legitimistas, ¿no? Que reclaman el trono, o sea, la reinstauración del imperio, y de que un heredero, que si yo no me equivoco es descendiente de su hermano Jerome, que nació en 1986, que se llama Napoleón, bueno, obviamente es un título que se autoimpone, ¿no? Napoleón VII, se reclama ser emperador de Francia. Miren lo que ha logrado, que al día de hoy, en el siglo XXI, hay un grupo de legitimistas monárquicos que reclaman que un descendiente de Napoleón se vuelva a entronizar como emperador de Francia. ¿Y esto cómo lo logró a 200 años de su muerte? Claramente porque Napoleón fue como militar, como
jefe de Estado y de gobierno, un gran motivador. Y esta es una palabra que seguramente todos los miembros del consejo profesional deben escuchar mucho, se han hecho maestrías, posgrados, diplomaturas en liderazgo de proyectos, donde cómo se administra el capital humano, ¿no? Y cómo ejercía la motivación Napoleón Bonaparte, con algo que nos parece casi una verdad de perogrullo, pero no siempre se practica: el diálogo directo con sus subalternos. Napoleón consultaba a sus generales, consultaba a sus ministros, pero también tenía diálogo directo con la tropa, o con diálogo directo con sus jefes tácticos, o sea, aquellos que implementaban la estrategia en el terreno. Y lo hacía con un lenguaje accesible a esos subalternos, un lenguaje coloquial sin perder esa exactitud, ese rigor, esa puntualidad, y sin perder el norte de su estrategia, y por supuesto estableciendo un sistema de premios y castigo. El que cumple será premiado, será ascendido y tendrá el reconocimiento y la consideración del emperador, y aquel que no incumple será castigado, y no me va a temblar el pulso para que ese castigo sea ejemplificador y haga reflexionar a los otros para que no cometan el error. Por supuesto, hoy no se aplicarían esos criterios no tan tajantes, pero hablan de que fue realmente Napoleón un hombre que entendía el gobernar, el ejecutar, no solo como el ejercicio del poder, golpeando con el puño a la mesa, sino a través de, ¿no?, la persuasión. Él plantearía algo que después en algún momento un importantísimo líder argentino que ejerció 3 veces la presidencia de la República decía mucho, ¿no? Persuadir, primero, en el caso de que no surta efecto, disuadir, y desgraciadamente, si no surtía efecto el disuadir, suprimir la disidencia. Bueno, Napoleón había esquematizado este mecanismo que otros déspotas y otros autócratas, y muchos menos los que no eran ilustrados, ni siquiera consideraban, directamente aplicaban, ¿no?, el puño de hierro contra sus opositores y contra sus subordinados. Así que me parecía interesante mostrar cómo ejercía el liderazgo Napoleón, y les recomiendo, repito, este libro, que son alrededor de 300 páginas, Napoleon on Project Management, de Jerry Manas, donde además hay otras descripciones que se hacen de Napoleón como líder y como estratega. Muy bien, Álvaro. ¿Tenés alguna bibliografía más para recomendar, para cerrar, para que la gente que se interese más allá de la vida que todos conocemos o de la historia de Napoleón, alguna otra bibliografía? Sí. Y me gustaría sí plantear muy brevemente que Napoleón no solo es una figura per se apasionante para estudiar, sino que ha sido un formador de otras personalidades que al día de hoy, y lo digo como analista político en temas internacionales, los grandes teóricos y policy makers de la política internacional, de la política económica global, y más en este momento de crisis, aún siguen revisitando y siguen analizando y utilizando sus estrategias. Y me gustaría comentarlos, porque nombrarlos, obviamente, ustedes después pueden buscar más información. En primer lugar, al que se conoció como el segundo de Napoleón, el segundo del imperio, cosa que no era un viceemperador, pero digamos la mano derecha de Napoleón, que era Jean-Jacques Regis de Cambaceres, que es considerado como el primero, ¿no?, ministro de justicia moderno de la historia, por lo menos de la Europa continental, ¿no? Napoleón le pide organizar un ministerio de justicia
que esquematice la puesta en vigor de la normativa codificada napoleónica. Un personaje apasionante y que muchos juristas hoy, y principalmente que ejercen los ministerios de justicia o las áreas de administración de la justicia, revisitan, porque además era un político muy inteligente. Repito, Jean-Jacques Regis de Cambacérès. El segundo, al que se conoce como hoy mundialmente el príncipe de los diplomáticos, que fue Charles Maurice de Talleyrand, que fue claramente el ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón, e incluso lo fue post-Napoleón, y el responsable de las negociaciones durante las guerras napoleónicas y también las negociaciones en nombre de Francia después de la Restauración. Hoy grandes pensadores de la política internacional, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, John Mearsheimer, Kenneth Waltz, y podría nombrar muchísimos más, reconocen a Talleyrand, y les recuerdo que Talleyrand murió en 1838, como el creador de la estrategia en materia de política internacional, otro ministro de Napoleón. Y después me gustaría nombrar también a Joseph Fouché, que fue ministro del Interior de Napoleón, también el primer creador de un ministerio del Interior, creador de la policía moderna como órgano, ¿no?, que detenta el monopolio de la fuerza y aplica la ley, y también de los servicios de inteligencia, ¿no? Un personaje muy curioso también para analizar, y para los profesionales de ciencias económicas, decirles que fue Napoleón Bonaparte el que crea, más allá de que ya existía la Secretaría del Tesoro en Estados Unidos y en Gran Bretaña, un ministerio de economía como lo conocemos hoy, que él lo dividió entre Ministerio de Finanzas y Ministerio de Comercio y Manufacturas, que estuvo a cargo del príncipe Martin Michel Charles Godin, que también, ¿no?, creó una burocracia, entre comillas, y en el buen sentido, al servicio de la política económica. Miren esto cómo Napoleón Bonaparte trascendió su leyenda como estratega militar y nos demuestra que además fue un importante líder, un gran estratega y además un hombre que legó modelos de administración y de gestión a la posteridad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Oh, muchas gracias, Álvaro, y bueno, y esperamos que esta conversación trascienda también y tenga muchas visualizaciones y mucha gente que se pueda deleitar con esta conversación. Muchas gracias, Álvaro. No, por favor, muy agradecido con ustedes por la invitación y esperemos sí podamos reencontrarnos pronto. Sí, tal cual, así es. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy interesante hacernos conocer aspectos no tan difundidos de esta figura tan importante de la historia, que seguramente podríamos, como vos bien decís, quedamos dispuestos a encontrarnos para seguir profundizando sobre otras cosas desconocidas, también sobre tus especialidades que tienen que ver con comercio internacional o política internacional. Así que a través de Alejandra, que también le agradecemos, lo vamos a ir coordinando, porque hoy para mí fue maravilloso conocer todos estos aspectos, porque para mí totalmente desconocidos. Así que te doy nuevamente las gracias, estamos en contactos, solamente me queda despedirme de todos ustedes, agradeciéndoles que nos sigan ciclo a ciclo. Muchísimas gracias por su compañía, y no me puedo despedir sin, como hago siempre, despedirme y agradeciendo a las autoridades, mejor dicho, agradeciendo a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, muy especialmente a la presidenta del Consejo Profesional, a la doctora Gabriela Russo, a la vicepresidenta primera del Consejo Profesional, la doctora Patricia Sánchez Riz, que además es nuestra consejera coordinadora de nuestra comisión, a todos los miembros, colegas que forman parte de nuestra comisión, al equipo de colaboradores que hacen posible que estas transmisiones salgan al aire, y por supuesto a todos ustedes nuevamente, muy agradecidas por su compañía. Los espero en el próximo encuentro, Dios mediante, y muchísimas gracias por todo. Chau, chau, chau. Gracias, gracias. Chau. Chau, Álvaro, un placer enorme. Gracias, Chau, gracias. Ale. Chau, chau.